Lo que yo les presentaré serán, digamos, como los aspectos más importantes de un análisis que realizamos Rodolfo Ramírez y su servidora como parte del seguimiento de las acciones legislativas desde el Instituto Belisario Domínguez, pues, ¿no?, como apoyo a la labor que realizan los senadores. Ya el contexto general lo dio el senador Encinas, entonces, bueno, yo me centraré justamente en el aspecto de la evaluación. Como ustedes saben, bueno, yo traía unas diapositivas que no se pueden usar, pero tenemos en cambio, en su lugar dejamos un impreso del informe, del reporte. Entonces, les voy a pedir que si es de su interés puedan consultar algunas de las gráficas que están aquí y de las tablas para poder hacer referencia a la información que está ahí contenida. En la página 4, por ejemplo, en la página 4 del informe, del reporte, este reporte que lo dejamos ahí, están las evaluaciones del servicio profesional docente, o sea, las evaluaciones que tiene previstas y las consecuencias laborales de cada una de estas evaluaciones. La Ley General del Servicio Profesional Docente establece el concurso como único medio para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en el servicio. Cada uno de estos procesos, ingreso, promoción, permanencia, constituye pues un proceso de evaluación con diferentes etapas de aplicación del examen o del instrumento propiamente y del ingreso en el caso de la primera parte, pero posteriormente en todos ellos hay después una, digamos, como ratificación, ¿no? En el ingreso se presenta el examen de ingreso y 2 años después los profesores deben presentar nuevamente una evaluación para saber si se quedan o si son separados del servicio profesional docente. Es decir, un maestro que ingresa por concurso ya en este año tiene que volver a presentar evaluaciones para tener a los 2 años una ratificación que sería en todo caso hasta 4 años, después, cuando sería sometido a una nueva evaluación. En el caso de la promoción, de los procesos de promoción, se promueven para los cargos de director, subdirector, para supervisor, jefe de enseñanza, jefe de sector y para asesor técnico pedagógico. En ese caso se realiza también un concurso, se le llama concurso aunque se trata de un examen de opción múltiple, y también a los 2 años deben someterse, quienes se promueven de esa forma, 2 años después deben someterse a un nuevo examen para ser ratificados o regresar al puesto anterior que anteriormente desempeñaban. En el caso de la permanencia, que finalmente es la parte de la evaluación que más cuestionamientos ha generado, un maestro que es elegido para ser evaluado presenta un conjunto de instrumentos, una batería de instrumentos, que al ratito vamos a ver en qué consistió, en qué ha consistido hasta este momento, y si obtiene un resultado de suficiente o mayor, puede permanecer, digamos, 4 años sin someterse a una nueva evaluación. En el caso de que en la primera evaluación del desempeño obtenga un resultado insuficiente, al año siguiente presentaría una nueva evaluación y así hasta 3 oportunidades para acreditar. Si no obtiene resultado suficiente, tendría que abandonar sería cesado, sin responsabilidad para el Estado. De hecho, así dice la Ley General del Servicio Profesional. Entonces,
Finalmente, en la reforma, la evaluación se identifica como la medida clave, pues, ¿no? Para identificar a los maestros que tienen capacidad y los que no tienen capacidad para desarrollar el trabajo docente. Se plantea, este tipo de evaluación se conoce como de alto impacto, porque tiene justamente consecuencias y directas en la situación laboral. Otra cosa es la evaluación formativa, que se llama formativa, que tiene más bien la intención de identificar dificultades en la práctica para dificultades, logros, ¿no? Para poder trabajar sobre aquellos aspectos que necesitan reforzar y diseñar estrategias de fortalecimiento de la labor docente. Tanto en el ingreso, en la evaluación del ingreso como en la evaluación para la promoción, había algún tipo de antecedente en México. Para el ingreso después de 1992, en varios estados se empezó a considerar un examen para el ingreso al servicio una vez que los egresados de la normal estaban en posibilidad. En 2008 se supone que ese examen universal se habría generalizado con la evaluación universal en el que se estableció posterior a la Alianza por la Calidad de la Educación, pero en realidad no se tenía conocimiento de que se concursaran todas las plazas, pues, ¿no? En cuanto a la promoción, bueno, estaba el antecedente de la evaluación que se realizaba en el marco del programa de carrera magisterial a partir de 1994. Sin embargo, tanto en la evaluación que se realizaba para el ingreso como la que se realizaba para la promoción estaban centradas básicamente en exámenes de opción múltiple, y esta reforma, la reforma de 2013, planteó un proceso distinto a lo que se había realizado, justamente un proceso distinto a eso que se había realizado en nuestro país, y se habló de una evaluación justa y técnicamente sólida. Para que una evaluación sea técnicamente sólida, una evaluación del desempeño docente técnicamente sólida, tendría que tener, digamos, como que ciertas características que permitan que los resultados de la evaluación, que mediante los resultados se puedan identificar rasgos de la práctica que deben mantenerse, que deben de modificarse o que deben sustituirse. Para ello se necesitan instrumentos variados, porque se trata de la labor de enseñanza es una labor compleja. No hay ningún instrumento que por sí solo pueda captar todos los aspectos, todos los conocimientos, las habilidades, las actitudes que los maestros ponen en juego durante una clase. Y es también un reto, ¿no?, para una evaluación de este tipo, que se cuente con evaluadores suficientemente formados para poder recoger esa información. No depende solo de los instrumentos, sino también de quienes se acercan a las escuelas a recoger la información. Varios especialistas, en general los especialistas, organismos internacionales y demás, el INE mismo, señala que la observación en el trabajo de aula es indispensable para la evaluación del desempeño. Claro que es un reto muy técnico, muy difícil, pues, ¿no? Pero inicialmente eso fue lo que se ofreció. En la página 1, en la portada, pues, del cuaderno está una tabla
Ahí está anotado lo que el artículo 14 de la Ley General del Servicio Profesional Docente plantea como aspectos de la práctica de enseñanza, es la columna de en medio, la blanca, como aspectos de la práctica docente que deberían considerarse en una evaluación del desempeño. Y bueno, la verdad es que todos estos aspectos suenan como efectivamente una evaluación en la que se considerarían elementos suficientes para tener mayor claridad de hacia dónde orientar la práctica de cada maestro. Planeación didáctica, dominio de los contenidos, prácticas didácticas, ambiente en el aula, la evaluación, es decir, cómo se realiza la evaluación de los alumnos, el logro de aprendizaje de los alumnos, la colaboración en la escuela de los maestros y cómo se utiliza el calendario y el tiempo escolar. En documentos elaborados, publicados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2014, se proponía pues una evaluación del desempeño en la que se considerarían instrumentos como plan de clase, pruebas escritas, observación en el aula, o sea, ellos sí consideraban la observación en el aula y el registro de las intervenciones del docente, la autoevaluación del propio docente sobre su práctica, entrevistas con alumnos y con padres de familia, portafolio de evidencias, muestras de las actividades educativas que generalmente incluyen la reflexión del maestro sobre lo que sucede, ¿no?, con los alumnos, entrevistas con padres y entrevistas o cuestionarios al director o supervisor. Sin embargo, como pueden ver en la tercera columna, la azul, los instrumentos que se utilizaron, y ya mencionaba el senador Encinas, finalmente fueron 3, un plan de clase que se elaboró en línea el mismo día que los maestros se presentaron a elaborar el examen, y se les pedía que además argumentaran sobre los propósitos, la estructura, los contenidos y los resultados que esperaban con los alumnos, pues, ¿no? Es decir, fue un plan de clase ficticio, digamos, sí, imaginado y elaborado frente a una computadora. El examen de opción múltiple, un examen de opción múltiple que se presentó también en línea, y un expediente con 4 trabajos de alumnos de alto y bajo desempeño de lengua y matemáticas. También en este caso se pedía un texto de los maestros explicando las características de los alumnos, su contexto y los resultados que se alcanzaban. El expediente se subió a una plataforma digital previamente elaborada, y bueno, eso significó realmente muchos problemas operativos. Seguramente ustedes lo leyeron en los periódicos. A eso sí se le ha dado mucha difusión, pues, ¿no? Los retos que supone una evaluación del desempeño, y para lo cual se recomienda, entre otros, o como un elemento principal, la observación en el aula, significa un reto en especial cuando estamos pensando que se trata de evaluar a 1.3 millones de docentes y directivos. Estoy hablando solamente de las escuelas públicas de educación básica. Por eso es que se previó dividir a este número en 3 ciclos escolares, de manera que para 2018 todos los maestros y directivos hubieran tenido al menos una evaluación del desempeño. Así, en el ciclo escolar 2015-2016, al que estamos concluyendo, se planeó evaluar a 300,000 maestros, 150,000 en una primera fase de septiembre a noviembre de 2015 y otros 150,000 de febrero a mayo de 2016. Hasta ahorita no se ha concluido
la evaluación del desempeño de los 150,000 primeros maestros, que se empezó en noviembre. No se ha concluido por los problemas, bueno, por la situación de los 4 estados, básicamente, que ustedes saben que han sido muy conflictivos, por lo tanto, también se decidió posponer la evaluación de los otros 150,000 previstos para este ciclo hasta noviembre de este año. Bueno, los instrumentos, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley General del Servicio Profesional Docente, la elaboración, bueno, el diseño de la definición de los perfiles, perdón, el diseño de los instrumentos corresponden a la Secretaría de Educación Pública. Los exámenes, hasta este momento, los exámenes y en los otros 2 instrumentos, a ver un paréntesis, en el expediente de evidencias y en el plan de clase, esos instrumentos son calificados mediante una rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Es una especie de guía que ayuda a alguien que está calificando un trabajo para identificar si tiene o no ciertos elementos, y entonces con esa base se valora. Las rúbricas y el examen de opción múltiple, el examen de conocimientos, fueron elaborados por el Ceneval, el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior, también fueron procesados por ellos. En esta evaluación, participaron 2,196 evaluadores que también fueron formados en línea, o sea, con cursos en línea, que presentaron también, se les pidió que presentaran, que realizaran pues el mismo procedimiento de evaluación que se les solicitaría, que se aplicaría a los maestros, es decir, ellos subieron evidencias de trabajos, ellos realizaron el examen de opción múltiple y ellos elaboraron el plan de clase. Y también presentaron un examen. Todo esto, tanto los instrumentos como la capacitación, los instrumentos, la presentación de las evidencias y demás que debían subir, están en una, bueno, se subieron a una plataforma elaborada con ese propósito por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Es decir, la estrategia de evaluación del desempeño se ha apoyado, aunque por facultades corresponde a la Secretaría de Educación Pública buena parte del diseño y al INE la validación, ha sido desarrollada por organismos externos, son asociaciones civiles, tanto el Ceneval como el ILCE. Bueno, respecto a los resultados, es decir, hay problemas, finalmente podemos concluir o parcialmente pues que los instrumentos que se han utilizado son limitados y también recuperan información muy limitada, muy pobre acerca de lo que un maestro efectivamente está desempeñando. Pero, bueno, no solamente sucedió eso, sino que los niveles de desempeño, los resultados fueron organizados en niveles de desempeño. Son, bueno, 5 niveles, digamos que los insuficientes, que son los que van a volver a tener que presentar una nueva evaluación. Luego hay un nivel suficiente, bueno y destacado. Perdón, los que no se presentaron en la evaluación fueron los que automáticamente serían dados de baja, que fueron 3,360 aproximadamente. Pero cuando uno analiza los niveles de desempeño, ¿no?, esperaría encontrar por lo menos
alguna caracterización de qué es lo que conocen esos maestros que fueron ya evaluados. Y bueno, les pido por favor que vayan a la página 16 si gustan. Y bueno, ahí están los niveles de desempeño para los niveles suficiente, bueno y destacado. Se definieron niveles de desempeño para cada uno de los instrumentos, para el examen, las muestras de trabajos y la planeación. Y bueno, si vemos solamente con ver el examen, ¿no? La línea, es decir, la fila correspondiente al examen, ustedes verán, en el nivel 2, es decir, un maestro que en el examen se ubicó en el nivel 2, tendría conocimientos y habilidades elementales para atender situaciones de la práctica docente y para establecer vínculos con la comunidad. Un maestro que en el examen obtuvo nivel 3 tendría conocimientos y habilidades esenciales para resolver situaciones de la práctica docente y para establecer vínculos con la comunidad. Un maestro que en el examen obtuvo nivel 4 tendría, se supone que está en posibilidad de aplicar conocimientos y habilidades para resolver situaciones de la práctica educativa que demandan creatividad y originalidad. Llamamos la atención sobre la diferencia entre uno y otro nivel de desempeño. Si ustedes ven el nivel 2 y el nivel 3, la diferencia es conocimientos y habilidades elementales, conocimientos y habilidades esenciales. O sea, creemos que eso no da para tener una caracterización acerca de qué están haciendo los maestros y qué maestros desarrollan o qué prácticas o buenas prácticas están desarrollando. Entonces, finalmente, con los instrumentos, con limitaciones que se aplicaron y con estos niveles de desempeño confusos, poco claros, pues, parecería que la evaluación no permite tener información suficiente para poder decir que la evaluación es justa. Es decir, podría estar dándose el caso de que se premie a maestros que no lo merecen o que se castigue a maestros que no lo merecen también, ¿no? Bueno, me voy a las conclusiones porque ya queda poquito tiempo. Ojalá que puedan revisar ojalá que puedan revisar los niveles de desempeño. La solución de los problemas operativos, bueno, una de las principales conclusiones de este estudio, la solución de los problemas operativos enfrentados es necesaria, se le ha dedicado mucho tiempo, pero no es suficiente para mejorar la evaluación. Es indispensable evaluar la evaluación aplicada, es decir, los perfiles, lo que se esperaría de la práctica deseada, la buena práctica, los contenidos y la calidad técnica de los instrumentos, la calidad, la capacidad de los instrumentos para evaluar la función específica de los distintos profesionales, porque es maestros, directores que se están evaluando, ¿sí? Creemos que es indispensable que se liberen muestras de reactivos representativos de cada aspecto evaluado, que se publiquen muestras ya calificadas de las evidencias de enseñanza y de dirección de los planes de clase ya calificados para ver cómo fueron calificados y en qué consiste, cómo están las rúbricas. Pues eso no se ha dado a conocer. En experiencias de evaluación internacionales como PISA, por ejemplo, se liberan muestras de reactivos para conocer lo que se aplica y no pasa nada, pues, ¿no? También creemos que es necesario abrir la información sobre los programas utilizados en la formación de evaluadores. Y bueno, por último, solamente algunas preguntas en atención a todas estas cuestiones que encontramos. ¿Es necesaria la periodicidad de la evaluación para la permanencia?
¿De qué manera esa frecuencia contribuye a sostener un trabajo de calidad en las aulas, escuelas y zonas escolares? ¿Es sostenible técnicamente el gran número de procesos de evaluación que deben realizarse cada año? De aquí a 2020 están previstos 97 procesos de evaluación. ¿Cuáles han sido las ventajas y limitaciones de la distribución institucional de facultades y responsabilidades para la evaluación docente? Bueno, eso es todo. Ojalá que tengan oportunidad de revisar el reporte completo. Gracias.